Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Home patrocina esta reacción. Nos trae a Dollbox con Role Playing y Role Playing Live. Eh, Perfecto. Bueno, pues tenemos este tema que es, bueno, muy representativo de Dollbox, según parece. Es del 2025 el concierto en el CEP Nagoya. Y bueno, marca el esperado regreso de la banda tras varios años sin actuaciones completas. Es, bueno, pues un directo donde la experiencia de todas sus integrantes, lógicamente, se refleja en el altísimo nivel técnico y conexión, ¿no? En el escenario. Así que, Ujú. amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Vamos allá.たどり着くのはどんな現実生きる意味を求め次の鍵を探すプレイヤー真の敵はどこだ自分のリスト倒せよ与えられた役は誰でもない僕自身信じ得るディテールがこの場所だ思うより経験が両手に時間ばかり過ぎては ¡Qué potencia, Dios mío! Mo- Estoy convencido de que más de uno se habrá quedado un poco rayado con el baile del principio. Claro, es que todo esto Yo me he quedado un poco. ¿Eh? fuera de contexto, la gente lo puede interpretar mal, sinceramente. No deja de ser una marcha como militar, ¿no? Parece, Sí, no. Lo que aunque pasa es que el saludo ha quedado ahí sí, un poco de aquella manera. claro, claro. Yo lo entiendo y creo que la gente también lo entiende en casa, ¿vale? Pero bueno. Se ve claramente que la intención no es esa. Además, la temática de la canción no va por ahí. Eh, Sí, no, pues sí. la- de hecho, em, este Role Playing Life utiliza el lenguaje de los videojuegos para hablar de la vida cotidiana como si cada persona interpretara un personaje distinto según la situación. La canción invita a romper esas máscaras, aceptar esas contradicciones de la vida y disfrutar el camino sin obsesionarse por alcanzar la perfección. Bueno, es que alcanzar la perfección es imposible. Así que, bueno, em, por si no sabéis quiénes son los que estáis viendo en pantalla, tenemos a Fuki a la voz, Han a la guitarra, bueno, Han No, Hanna la batería. a la batería. En Gacharik está en la guitarra. Han a la batería, Tomozo a la guitarra, Koga al bajo y Y Oreo en Oreo a teclado. los teclados. Perfecto, muy bien. Bueno, a ver. Mm, es
una... Como siempre, tiene mucha... Es decir, yo lo que me he quedado sobre todo es con la potencia primero de la batería Sí, sí. y luego Fuki está Además la batería tiene un sonido muy bronco, muy profundo. Sí, 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 sí. Es como la voz de Fuki está eh, Buah, la voz de Fuki está ahí que te... rompiendo ese registro medio. No cuando se va Fuki por el agudo, sino este registro medio me está machacando. Qué bueno. Em, bueno, pues eso, que como siempre, técnicamente están que se salen, muy compenetradas, ya llevan mucho tiempo tocando juntas. Em, y a ver, tenemos por un lado la parte pesada del rock, pero el bajo de Koga siempre es muy funky. Y luego también tiene esos cambios progresivos y, y enseguida conectas con la canción, ¿no? Es decir, también es que Fuki tiene ese magnetismo, tiene esa forma de interpretar que enseguida em, te gana. Eh, es curioso porque a pesar de ser un directo, puedes escuchar todo perfectamente, Sí, cada instrumento, apreciar los detalles, los fraseos de la guitarra, la línea del teclado, es decir, los matices de, de cómo juega con la batería Hana. Está dándole duro también al bajo Koga, así que bueno, no te puedes quedar con nada en concreto porque, claro, eh, los músicos de Gacharic Spin, ¿vale? Junto con Fuki, lo hemos dicho muchas veces, son gente que no se hace la idea lo- los lo músicos buenas que son. de tan alto nivel que son. Lo que pasa es que siempre están con el ambiente festivo de Gacharic. Claro, están ahí de Pero cachondeo. vosotros pensando, si hacen lo que hacen con los instrumentos, estando bailando de aquí para allá y montando la que montan, es decir, sin preocuparse casi de, de lo difícil que es tocar lo que tocan, imaginaos, Pues luego cuando se ponen en plan oscuro, claro, es tremendísimo. sale Dark Tomozo y... Dark Monster, sí, sí, sí. Venga, vamos a continuar. 危険な両手に時間ばかり過ぎては繰り返してもし魔法でつけたら嘘ついた未来最初に今進む力が欲しいや耳を貸しておくれ影で見てるだけの裏守るべきは誰だ許さない窓に続けよ最大の主役は誰でもない僕自身選び歩んでいく
Qué Uf, barbaridad. eh, bueno, mira, quería hablar de Tomozo porque Tomozo es quien convierte la parte central del role-playing live en un auténtico diálogo musical, ¿no? Más o menos cuando ya la canción llevaba como 2 minutos 20, 2 minutos y medio, cuando abandona el riff principal para comenzar el solo, evita la típica exhibición de velocidad y construye la melodía mediante frases ascendentes muy cantables, con los bendings largos, muy afinado todo, el vibrato muy ancho. Y, y bueno, después como que responde a Hannah bueno, mejor dicho. Sí, bueno, iba respondiendo como la batería, al bajo, o sea, como creando ahí como un intercambio de preguntas y respuestas. Y, y bueno, es curioso porque durante toda la canción tenía como la muñeca derecha extremadamente relajada, donde prácticamente no hay movimiento del brazo. Y claro, me hace gracia que hace lo que hace Tomozo, pero es de cómo puede hacer un solo agresivo sonriendo. Es como, em, ¿sabes lo que te digo? Sonriendo y bailando. Bueno, ahora hacer el solo se ha parado, se ha subido ahí a la plataforma. Sí, sí, sí. Pero llevan con Koga ahí haciendo la marcha militar y no pierden ninguna nota. Mm. Es que eso me flipa de ellas. Koga, por ejemplo, en lugar de doblar la guitarra, él lo que hacía era introducir una línea de bajo muy propia, llena de notas fantasmas y de pequeños slides que casi convertían su bajo en el solista, ¿no? Em, bueno, y también es interesante ver cómo nunca dejaba de moverse al ritmo de Slap, ¿no? Ahí todo el tiempo con como tú dices, su dedo biónico, Con su dedo biónico, sí. marcando ahí todos los acentos con el groove. Hanna con la batería, hay un detalle muy elegante. En lugar de utilizar los redobles así en plan muy largos, los fills muy largos, prefería como desplazamientos rápidos entre los toms y terminando casi siempre en el bombo. ¿Qué hace esto? Que la canción nunca perdiera impulso. Entonces, es como economía de recursos, es una batería con mucha madurez. Así que, am, Oreo, por ejemplo, mm, merece la pena fijarse en cómo va sincronizando muchas de sus entradas con los cambios de iluminación del escenario. Yo Sí, creo que no es casualidad. Y sus acordes, bueno, parecían ahí sacados, bueno, aparecían exactamente cuando la armonía necesitaba abrirse, ¿no? Antes del estribillo, así que bueno, son cositas, ¿no? Que, que merece la pena fijarse. Y a ver, Fuki con la voz me t- tenía tanta proyección que me he tenido que bajar el volumen 2 veces porque me estaba solo, sí, sí. perforando el tímpano, ¿vale? Es decir, es tremendo. Am, Es increíble la voz de esta muchacha. sí, sí, sí. Bueno, muchacha. Sí, bueno, Tiene ya, yo qué sé cuántos años tiene. no, creo que unos 39 creo que tenía. 39. A ver. Creo, ¿eh? No me haga mucho caso. Hanna sí sé que tiene 39 o 40. Y Fuki andaba por ahí también. Ujú. Bueno, no sé cuántos años puede tener Fuki. Exactamente, bueno, no importa. Tendrá 30 y algo, pero que el caso es, bueno, es joven. Pues sí, hombre, claro. Todavía no, yo creo que todavía está ascendiendo, ¿vale? Es decir, cada vez lo hace mejor, toda la experiencia que tiene y encima la voz le va respondiendo, creo que en mejor forma cada vez que la escucho es una cosa tremenda y esto es muy actual, esto es de 2025. Así que figúrate. Bueno, pues, ¿qué puedo destacar también de Fuki? Que puede sonar tanto poderosa y agresiva en un instante y después ofrecer como una línea más cálida y melódica, que tiene tanto carisma.
tiene tanta presencia y lo hace con tanta naturalidad que, bueno, a mí me sorprende. Sin duda es de mis vocalistas preferidas hoy en día. Eh, tiene, Mira, es del 86, bueno, pues tiene 40, 40 años. cumple este. Perfecto. El 9 de junio cumplió los 40 años. Pues felicidades atrasadas. Felicidades desde aquí, sí. No nos está escuchando, pero felicidades. Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo dicho, gracias Comnon por traerla y, bueno, traerlas a Dollbox. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.